Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Les voy a compartir mi pantalla. Eh, bueno, nuevamente les pido que me confirmen si me están escuchando bien para poder iniciar. ¿Se me escuchan Sí, claro? señor. ¿Claro? Sí, Sí, señor. señor. Ok, listo. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar el tema de solución de ecuaciones diferenciales por series de potencias. Eh, Quisiera saber antes de eso si ustedes en el curso de cálculo integral trabajaron, vieron series. Eh, no sé, quisiera escucharlos a ustedes. ¿Vieron ese tema de series o no? No, no, señor. Vimos sumas de Riemann, pero no series como tal. En mi curso no. No trabajaron series, nada, absolutamente nada de series. Nada, profe, yo tampoco. Bueno, eso sí es un problema grande, ¿no? Quiero decirle que este curso, nuevamente este curso no, yo no lo alisté ni lo certifiqué, ¿ya? La directora del curso está en vacaciones y yo estoy, digamos, como director encargado en este periodo, ¿ya? Eh, bueno, quizás eso se lo voy a comentar a la directora porque pues, se supone que pues deberían de pronto, o más bien si de pronto en el curso de cálculo integral se puede poner este tema, ¿ya? Bueno, debido a eso yo voy a hacer entonces como una especie de introducción a las series, pero pues sí me parece un poco difícil dar este tema si no se tiene ningún conocimiento previo de series. Eh, Estoy preocupado por eso, ¿no? Por este ejercicio como tal. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Entonces voy a hacer como una introducción a las series para poder tratar de explicar el ejercicio, ¿sí? Eh, Eso por un lado. Bueno, por otro lado, quiero decir que de mi perspectiva, no como profesor, sino como estudiante de este curso, es decir, recuerdo que cuando yo tomé este curso en la universidad, eh, el profesor de ecuaciones diferenciales me dijo unas palabras en la clase, ¿no? Él dijo como que en este curso todo es fácil, a excepción de este tema, ¿no? De resolver ecuaciones diferenciales por series de potencias. Es decir, para él, lo que él nos dijo es que en la opinión que él tenía, este es el tema más duro y ahora que estoy en esta postura, digo, bueno, creo que tiene razón, esta es la parte como más compleja eh, porque requiere, digamos, de conocimientos previos. ¿Ya? Bien, entonces voy a entonces a salirme de acá para poder hacer una pequeña introducción. No sé cuánto me voy a demorar, es probable que no termine hoy, vamos a ver. Sí, saben ustedes pues que el tiempo es bastante escaso, no hay como oportunidad de hacer muchas web porque pues tienen poco tiempo para la entrega de la tarea. Entonces, bueno, voy a hacer aquí la introducción. Bueno, en primer lugar, eh, voy a hablar de lo que es una serie, ¿sí? Entonces, ¿qué es una serie? Pregunta para ustedes. ¿Saben ustedes qué es una serie? Sí. Cuando a usted le aparece la palabra serie, ¿qué entiende por eso? Que van seguidos. Como una sucesión de Entonces, números que sí, no una se sucesión saben. más o Como menos. un conjunto, Una secuencia. una Ok, bueno, secuencia. tienen ustedes razón. Entonces, realmente, antes de poder contestar la pregunta de lo que es una serie, es mejor entender lo que es una sucesión. ¿Ya? Entonces, así se empieza siempre, ¿no? Entonces, primero vamos a ver lo que es una sucesión. Porque si usted me pregunta a mí qué es una serie, yo le digo una serie es una sucesión, pero primero hay que entender qué es una sucesión. Bueno, en esencia, una sucesión es una función que está definida o que tiene por dominio los números naturales, ¿cierto? Y que tiene por codominio los números reales.
¿sí? En este caso yo voy a considerar que el conjunto de los números naturales contiene al cero, ¿no? Algunos autores no incluyen el cero, pero bueno, yo sí lo voy a incluir acá, ¿ya? Por conveniencia. Entonces lo que hace es que a un número natural le asigno un número real, que se suele denotar de esta forma, a sub n, ¿no? A un n le asigna una sub n, un número real, ¿no? Entonces, en realidad, una sucesión es el conjunto de todos los puntos, de todos estos puntos, a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, es este listado infinito. Es un listado infinito de números que está enumerado por los números naturales como tal, ¿no? En realidad, esto es el rango de esta función que acabo yo de definir, ¿no? El rango de A. ¿Sí? Rápidamente doy un ejemplo. Voy a definir la función A. Vamos a definir a sub n como, por ejemplo, 1 sobre n, ¿no? Para n mayor que 1, n mayor que 0, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta sucesión solamente se puede definir a partir de aquí, ¿ya? En adelante. ¿Por qué? Porque no está definida en 0, ¿no? Entonces, en ocasiones, si uno quiere ser un poco más estricto, realmente debería considerarla en un subconjunto propio o en un subconjunto de los naturales. Puede ser el mismo conjunto n o puede ser de pronto un subconjunto propio, ¿ya? En este caso, por ejemplo, a sub 1 va a ser 1 sobre 1, o sea, 1. A sub 2 es un medio. A sub 3 es un tercio. A sub 4 es un cuarto. En general, a sub n va a ser 1 sobre n, ¿ya? Y entonces, en este caso, la sucesión como tal, la sucesión a sub n, uno la puede escribir así, indexada por los números naturales a excepción del 0. Yo la puedo considerar como este conjunto, como 1, un medio, un tercio, y así es un listado infinito de números, ¿no? Este es un primer ejemplo. Hay otro ejemplo, 2. Por ejemplo, se me ocurre este listado a sub n igual a 2 a la n, con n mayor o igual a 0, ¿sí? En este caso, el listado, ¿cuál va a ser? Va a ser 2 a la 0, que es 1. Luego sigue 2 a la 1, que es 2. 2 a la 2, que es 4. 2 a la 3, que es 8. Perdón. 8. 2 a la 4, 16. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este listado, digamos, la sucesión 2 a la n, con n variando en los números naturales, es esta, ¿no? 1, 2, 4, 8, 16. Y esta es pues la sucesión de todas las potencias de 2, ¿no? De todas las potencias de 2. Un ejemplo más, rápidamente. Por ejemplo, la sucesión a sub n igual a vamos a definirla de esta manera. Por ejemplo, 1, si n es impar. 0, si n es par. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cuánto va a ser a sub 0? A sub 0, ¿quién es? Como 0 es par, entonces va a ser 0. A sub 1, como el 1 es impar, va a ser 1. A sub 2 es igual a ¿cuánto? Como 2 es par, va a ser 0. Y así sucesivamente, ¿quién va a ser, por ejemplo, a sub 2037? ¿Quién es a sub 2037? ¿Cuánto va a ser este?
Quiero, uno. Uno. Listo. Entonces, este listado, esa sucesión está dado de esta forma: 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Bueno, nos podemos pasar toda la tarde y toda la noche definiendo sucesiones. Y entonces, en palabras concretas, uno puede decir que una sucesión es un listado infinito de números, ¿ya? Quiero aclarar que son números que he considerado. Pues en este caso son números naturales, pero no tienen por qué ser naturales, pueden ser racionales o incluso decimales también, ¿sí? No tiene por qué ser, puede ser cualquier número real, incluso pueden haber negativos, ¿ya? Entonces, eso es una sucesión. Entonces, simplemente un listado infinito de números. Listo, eso es. Ahora bien, ¿qué es una serie? ¿Qué es una serie? Bueno, y entonces uno en sucesiones, uno puede trabajar con límites. Seguramente se han trabajado límites de sucesiones, es posible que sí. ¿Qué es una serie? Entonces una serie es el límite de una sucesión de sumas parciales. Eso es una serie, ¿no? A ver, es decir, ¿cómo se define? Entonces, vamos a consideremos una sucesión, esa sucesión a sub n, con n en los naturales, digamos, en los naturales. ¿Listo? Entonces vamos a definir a partir de esa sucesión. Recuerden que esta sucesión es un listado infinito, ¿no? Es a sub 0, a sub 1, a sub 2 y sigue, ¿no? Es este listado infinito de números. Entonces vamos a definir, voy a cambiarle el color en azul, una sucesión llamada S sub n, ¿sí? Donde S sub n se define de la siguiente forma, como a sub 0 más a sub 1 más a sub 2 más a sub n. Así se define S sub n. Por ejemplo, ¿quién es S sub 0? S sub 0 es a sub 0. ¿Quién es S sub 1? S sub 1 va a ser a sub 0 más a sub 1. ¿Quién es S sub 2? A sub 0 más a sub 1 más a sub 2. ¿Ya? Y S sub 3 va a ser a sub 0 más a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 y así sucesivamente, ¿no? Esto continúa, este proceso, ¿ya? Entonces acá, entonces en esencia, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a tomar este listado y se va a definir, se va a construir a partir de esta sucesión una nueva sucesión llamada sucesión de sumas parciales. Es lo que yo he construido acá, ¿no? Es decir, la sucesión S sub n es S sub n es ¿quién? Va a ser S0, S1, S2 y así sucesivamente, ¿no? ¿Listo? Bueno, ¿me están escuchando bien? Sí, señor. Sí, Ok, Sí, profesor. listo. Entonces resulta que uno puede, hay una forma de, hay algo que se llama la notación sigma. ¿Están ustedes familiarizados con la notación sigma o no? Notación sigma. ¿Sí lo han trabajado? ¿Sumatoria? ¿Para indicar sumatoria? Sumatoria. Exacto, muy bien. Esto es a lo que se llama sumatoria. Entonces resulta que, por ejemplo, si uno tiene este listado, por ejemplo, tiene a sub 1, más a sub 2, más a sub 3, más puntos suspensivos,
hasta un cierto a sub n. Esto realmente es lo que vimos antes, que se llamaba, ¿cómo? Se llama S sub n, ¿no? Ese es S sub n. Pero también esto se puede notar de otra manera especial. Le voy a cambiar el color, voy a ponerla en color rojo, que es esta, ¿no? Bueno, creo que este rojo no, mejor pongámosle en verde. Así, sumatoria desde I o desde K. Puede usar cualquier letra, ¿no? Igual 1 hasta... Ah, bueno, aquí creo que me equivoqué porque hay que empezar en 0. Siempre ese detalle se pasa por alto, hay que empezar en 0 porque así lo he considerado yo. Yo he incluido el 0. En este caso me conviene incluir el 0, ahora van a ver por qué. ¿Cierto? Y entonces esto lo puedo notar de esta manera. La sumatoria de I igual 0 hasta n de A sub I. ¿Ya? De A sub I. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, esto, 2 a la 0, más 2 a la 1, más 2 a la 2, más 2 a la 3, más 2 a la 4, más 2 a la 5, esto se puede ver, matemáticamente esto se define como S sub 5, ¿no? S sub 5. Pero S sub 5 es en realidad la sumatoria desde I igual 0 hasta 5, porque empieza en 0 y termina en 5, de 2 a la I, ¿no? Entonces es una forma de notar ¿cómo se dice? La sucesión. Bueno, además hay que decir algo, por ejemplo, tanto las sucesiones como los límites tienen, tanto las sucesiones como las series tienen límites. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a usted, si yo considero la suma, pero toda completa, digamos esta. O sea, yo cojo todos los números y los sumo, los voy a sumar todos. ¿Ya? O sea, no paro, sino que los sumo todos. Esto en realidad se define como un límite, ¿no? Esto realmente es el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión de sumas parciales de Cn, ¿no? Sn. Que se suele denotar, o a mí me gusta denotarlo así, ese sub infinito, ¿no? Eso es, ¿no? Pero realmente hay una forma un poco más, usando notación sigma, realmente esto que está acá, si yo considero esta sumatoria, si yo considero el límite de esta sumatoria, ¿sí? Esto realmente lo puedo expresar de esta manera, ¿no? La sumatoria desde I igual 0 hasta infinito de A sub I, ¿no? Y como uno puede usar cualquier letra, las variables aquí son mudas, o sea, esta simplemente es una letra que juega el papel de contador. Los autores suelen usar la misma n, les gusta usar la misma n, aunque pueda aparecer en algunos libros otra letra, pero se usa la misma n, ¿no? ¿Ya? Y esto es el límite de la asociación de sumas parciales. Entonces, ¿qué es una serie? Una serie es el límite de una sucesión de sumas parciales. ¿Ya? Ejemplos. Primero, si tengo, por ejemplo, la serie, esta serie, esto será x a la 0 más x a la 1 más x a la 2 más x a la 3 más puntos suspensivos, ¿no? Entonces esto realmente es 1 más x a la 2 más x a la 3 más puntos suspensivos, sigue, ¿no? Esta es la famosa serie geométrica. Métrica, ¿no?
Entonces, resulta que cuando el límite existe, o sea, es posible que esto que está acá me dé un número, ¿no? Cuando el límite existe, si este límite existe realmente, recuerden que esto es un límite, ¿no? Es el límite de una sucesión de sumas parciales. Si este límite existe, mejor dicho, si esta suma da un numerito, se dice que la serie es convergente, ¿no? Es convergente como tal. O que la serie converge, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta serie converge. Sí, solo sí. Digamos, valor absoluto de x es menor que 1, ¿no? Es decir, si x está entre menos 1 y 1. Claro, es decir, si yo sumo numeritos, potencia de números que estén entre 0 y 1, siempre me va a converger. Y más aún, eso va a dar 1 sobre 1 menos x. ¿Ya? Bueno, una pregunta, ¿esto que está acá en esta diapositiva, ustedes lo habían visto alguna vez? ¿O no? No, profe, bueno, hablo por mí, no. ¿Ya? En el curso de cálculo integral no se vio nada de esto. No, señor. Bueno, hay que tener en cuenta eso para el alistamiento del próximo curso, porque si es así, no se puede incluir este ejercicio, porque todavía estamos lejos es necesario que el estudiante conozca bien lo de series, ¿no? Yo estoy haciendo un repaso, pero hay que conocer esto. Pero entonces, bueno, no nos quejemos y más bien tratemos de progresar, ¿cierto? Entonces tenemos esta serie, converge a esto. Explicar por qué da esto es una cosa que no es tan... no es difícil, pero no es tan inmediata, hay que revisarlo. Les sugiero que le den un vistazo al capítulo de series del libro, porque pues es necesario para lo que tenemos nosotros que en cuenta, ¿no? Entonces, acá tenemos convergencias y este X está entre acá. Es un ejemplo que he dado, ¿no? Simplemente, ¿no? En algunos casos la serie puede dar infinito, en algunos casos puede que no dé... Les voy a dar un ejemplo de una serie que es convergente, muy rápido, de este tipo. Por ejemplo, si yo considero esta serie, ¿no? Coloco, por ejemplo, esta sucesión. Considero la sucesión o esta sumatoria de un medio a la n, desde n igual 0 hasta infinito. Esta serie es convergente, es decir, esto realmente va a ser 1 más un medio al cuadrado más un medio al cubo más un medio a la 4 y sigue así, ¿no? Ya. Esto realmente va a ser 1 más un medio más un cuarto más un octavo más un 16avo y así continúa. Esto va a ser convergente, esto converge, esto va a dar una respuesta. En realidad esto va a dar 1 sobre 1 menos un medio, o sea, va a dar 1 sobre un medio, da 2. Esta suma de todos estos numeritos, así sea una suma infinita, va a dar 2. Ya, da 2. Esta suma. En este caso, esta serie es convergente. Pero así como hay series convergentes, hay series divergentes. Por ejemplo, yo puedo considerar esta serie. Sumatoria de n igual 0 hasta infinito de 1 a la n. O sea, será 1 a la 0 más 1 a la 1 más 1 a la 2 más 1 a la 3 más... O sea, esto realmente es 1 más 1 más 1 más 1 más. Entonces, claro, si yo sumo infinitas veces 1, esto me va a dar infinito, ¿no? O sea, esto se llama... Aquí tenemos que esta serie es divergente, ¿no? Divergente. Ya.
algo interesante es que todo número, eh, los decimales, lo que son los decimales periódicos, yo los puedo representar como una serie, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, le voy a dar un ejemplo, tengo este decimal periódico, 0,3 periódico, o sea, esto es 0,3333 puntos suspensivos. Esto en realidad es una serie, ¿no? Esto lo puedo ver como 3 sobre 10 más 3 sobre 100 más 3 sobre 1000 más 3 sobre 10.000 y así, ¿no? En realidad es 3 sobre 10 más 3 sobre 10 a la 2 más 3 sobre 10 a la 3 más 3 sobre 10 a la 4 y así. Esto es. ¿Sí? Es decir, esta es una suma infinita. Aquí le estoy dando un ejemplo de una suma infinita que converge, que realmente pues da esto. Esto es un tercio, ¿no? Un tercio. ¿Sí? Entonces, de manera misteriosa, uno puede sumar infinitos números y puede obtener un número real. ¿Ya? Hay que entrar pues a estudiar el cuento de las series como tal, pero esto es como algo que tienen ustedes que tener presente, ¿no? Para para entender pues que puede haber convergencia de series. ¿Ya? Ahora bien, esto que hemos visto nosotros son series como tal, pero no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿Quieren preguntar algo? ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario que quieran hacer? Bueno, si usted lee el capítulo de serie de un libro de cálculo integral o un libro de cálculo 2, usted se da cuenta que el chiste de las series es que en general es muy difícil saber la serie cuánto da, ¿no? Y realmente, de hecho, eso es demasiado ambicioso, ¿no? Es decir, eso es demasiada avaricia. Realmente un trabajo es suficiente, digamos, es demasiado difícil también saber si una serie es convergente o divergente. No siempre es fácil saber cuándo es convergente. Por ejemplo, esta que les di yo a ustedes, esta es convergente porque es una serie geométrica que tiene razón un medio, ¿no? Pero hay otras series que uno realmente no sabe si la serie es convergente o no. Entonces usted podría entrar a buscar a lo que se llaman los criterios de convergencia de series, ¿no? ¿Ya? Entonces si usted le encuentra el criterio de la integral, el criterio del paso al límite, el criterio de D'Alembert, el criterio del cociente, de la raíz, el criterio de Cesaro Stolz. Bueno, hay un montón de criterios para saber si la serie converge o no. ¿Ya? Ese es el punto. Saber si una serie es convergente o no no es una tarea fácil. Entonces, para eso se estudian criterios de convergencia. ¿Ya? Pero la cosa es muy interesante, ¿no? La cosa es muy interesante porque además de las series, yo puedo hablar de lo que se llama las series de potencias. ¿Sí? Hay una historia, bueno, usted puede tomar cualquier libro y buscar series de potencias y empezar a leer la teoría y realmente pues se encuentra muchas cosas, pero a mí me gustaría como contarles un poco la historia o lo que para mí es relevante de las series de potencias, ¿no? Porque hay muchas cosas teóricas y técnicas importantes y difíciles, ¿no? Pero hay algo que tienen ustedes que guardarse de esto, o lo que quiero que ustedes tengan acá presente, y es lo siguiente. A ver,
Vamos a pensar, ya no vamos a pensar en números, sino que vamos a pensar en funciones. ¿Listo? Funciones matemáticas. Yo quiero que ustedes a mí me hagan un favor y me digan qué funciones ustedes conocen. Por ejemplo, ¿cuáles conocen ustedes? Que me nombren algunas. Pero funciones en cuanto a qué, profe. Funciones matemáticas, o sea, funciones que van de los reales en los reales. Las funciones matemáticas. Las que se grafican en el plano cartesiano. Esas que son Función así. logarítmica, Polinómicas. Muy función bien. cuadrática. Bueno, entonces por ahí mencionaron función polinómica. Bueno, entonces vamos a sintetizar un poco esas cosas, ¿no? Entonces está la función lineal, ¿cierto? Que es y igual a f de x igual a mx más b, ¿no? Yo tengo una pendiente y un corte con el eje y. Tengo la función cuadrática. Función cuadrática. Sí, que es y de la forma f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Yo sé que la gráfica de una función lineal es una línea recta, ¿cierto? Pues es una función lineal. La gráfica de una función cuadrática pues es una parábola que puede ser así o que puede ser así, ¿cierto? Además de estas hay funciones polinómicas. O sea, funciones que tienen esta forma, y igual a f de x igual a sub 0 más a sub 1, x más a sub 2, x a la 2 más hasta un cierto n, a sub n, x a la n. Esas funciones ustedes las han trabajado antes, ¿cierto? Las polinómicas. Por ejemplo, un polinomio cúbico uno lo puede graficar y su gráfica es más o menos así, ¿no? Esperen, lo hago mejor así, por ejemplo. Sí. Esta gráfica que acabo yo de pintar acá es una función cúbica, ¿no? Función polinómica de grado 3. Además de estas, por allá ustedes mencionaron las funciones de tipo, todas estas son polinómicas. La lineal es un polinomio de grado 1, la cuadrática es un polinomio de grado 2 y esta es una cúbica, por ejemplo, pueden haber también de grado 4. Una de grado 4 puede ser así, ¿no? Por ejemplo, así. ¿Sí? O pueden haber unas que sean así también, ¿ya? Además de esa, usted también conoce otro tipo de funciones, ¿no? Por ejemplo, la función exponencial. ¿La han estudiado o la han escuchado? Sí, profe. Sí, señor. La función exponencial es así, ¿no? Voy a poner aquí el plano cartesiano y más o menos es así, es como de esta forma, ¿no? Esperen que tengo seleccionado así. Es exponencial, ¿no? Y igual a la x, ¿no? Con, digamos, a mayor que 1, ¿no? Base positiva, digamos. Pero también hay función logarítmica, que son así. Más o menos así. Que igual a logaritmo en base a de x. Nuevamente pensemos que la base es positiva y es mayor que 1. Es así. Estas son funciones que son crecientes. Ustedes seguramente ya en cálculo diferencial estudiaron estas funciones, las gráficas, cuáles son, cómo se calcula sus derivadas. Bueno, sí conocen estas funciones, ¿cierto? Las habían visto antes. Sí, señor, sí. Bien. Hay otro tipo de funciones también que de pronto ustedes conocen, que son las funciones trigonométricas. Estas sí las han escuchado, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Yo voy a dar un ejemplo de una. Por ejemplo, la gráfica, hay una que es así. Su gráfica es como así más o menos. Bueno, más o menos así. Es la función y igual a seno de x, ¿no? Pero además del seno está el coseno, la función coseno, la función tangente, cotangente. Hay unas gráficas de funciones, ¿cierto? Bueno, y además de esas, ¿cuáles ustedes, o sea, ya les mencioné esas, ¿cuáles más conocen de las que, aparte de las que les acabo yo de mencionar?
O sea, fuera de las lineales, cuadráticas, polinómicas, ¿qué otras funciones ustedes conocen? Por ejemplo, hay otras. Hay una que Usted es no- algo así como la racional, ¿no? Eso es lo que iba a decir. Bien, las funciones racionales, que son funciones de la forma P de X sobre Q de X, ¿no? O sea, que donde tengo, digamos, eh, eh, bueno, por ejemplo, algo así, ¿no? Ejemplo, algo así como, por ejemplo, 3X sobre 5X más 2, algo así. Estas funciones. Estas funciones tienen una gráfica, tienen gráficas en el plano cartesiano que presentan asíntotas, ya sea verticales, horizontales, asíntotas oblicuas. Todo va a depender. Hagamos un ejemplo de una la más sencillita de todas para mí es esta. Esta es la más sencilla de todas. Y igual a 1 sobre X. Esta es una gráfica en el plano cartesiano que es así. Realmente recibe un nombre, ¿no? Este es el nombre de una gráfica, es así, ¿no? Ya es como más o menos así. ¿Sí la han visto esta o no? Ya. Sí, sí, señor. Sí, señor. Bien, esta función es una función racional, la función y igual a 1 sobre X, que son dos hipérbolas en el plano cartesiano. Esta función presenta una discontinuidad en cero, es decir, no está definida en cero. Una discontinuidad y presenta una asíntota vertical en el eje Y, ¿cierto? Y también presenta una asíntota horizontal en el eje X. Pero así como esta que les acabo de mostrar, hay muchas de estas, ¿no? Entonces, normalmente las funciones racionales presentan asíntotas y todo eso, ¿no? Entonces, ese es el universo que nosotros conocemos de las funciones matemáticas. De pronto ustedes también han visto la función valor absoluto, Valor absoluto, sí, señor. las funciones escalonadas, las funciones a trozos, ¿ya? Hay muchos tipos de funciones. Hay unas más que no son tan conocidas, pero las que les acabo de mencionar son la mayoría de todas estas. Pero no sé si ustedes se dan cuenta de que hay como una obsesión de parte del matemático o del profesor de matemáticas para que usted aprenda estas funciones, aprenda cómo se calculan las gráficas. Por ejemplo, yo creo que ustedes en cálculo diferencial, ustedes aprendieron a hallar, por ejemplo, la derivada de esta función, la función seno. Ustedes saben derivar, ¿cierto? Cómo derivar este tipo de funciones, las polinómicas. Además de derivarlas, aprendieron a integrarlas también. Y no solamente aprendieron a derivar y a integrar, sino también a graficarlas, ¿ya? Por allá uno en cálculo diferencial aprende lo que son los puntos críticos de una función, ¿no? Que son estos puntos, ¿no? Que son, digamos, los mínimos, los máximos y los mínimos de la función, como tal, ¿ya? ¿Sí? Eso es lo que ustedes han aprendido, pero aquí hay un mínimo local y aquí hay un máximo local, ¿sí? Ustedes han aprendido todo esto. Resulta que ese es como el panorama general de las funciones matemáticas básicas que usted conoce, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver todo este cuento con las series? Ya. Resulta que, teóricamente hablando, resulta que si una función se puede representar como una serie, ¿no? Es decir, a ver, por extraño que a usted le parezca, por ejemplo, esta función, esperen, cambio el color, esta función, que es la exponencial, ¿cierto? Y igual a la x, es una función que, ¿cuál es su derivada? Quiero que me digan cuál es su derivada. E a la X. A la X es igual. Y su segunda derivada también es e a la x. Y usted puede seguir derivando, ¿no? Derivar y derivar y derivar y derivar. Por ejemplo, si usted tiene y igual a seno de x, ¿cuál es su derivada? Coseno de X Ajá. Y la derivada de coseno, o sea, la segunda derivada, ¿quién es? menos seno de X. Menos seno de x. Usted puede seguir derivando y derivando y derivando y derivando.
Usted puede hallar la derivada 30 si quiere, ¿no? ¿Cuánto se va a demorar? No sé, pero usted puede hallarla. Claro. Aplica el proceso, deriva 30 veces y lo puede hacer. Hay funciones que permiten eso, que usted las puede derivar muchas veces. Esas funciones son llamadas funciones de clase C infinito. C infinito en los reales. Es decir, son funciones que este C infinito, bueno, hay un tecnicismo matemático con esta simbología, pero lo importante simplemente es que esto significa que usted la puede derivar infinitas veces, ¿no? Esas funciones que usted las puede derivar infinitas veces se llaman funciones analíticas. ¿Ya? Y lo interesante de todo este asunto es que las funciones analíticas yo las puedo representar como una serie de potencias, ¿no? ¿Qué es una serie de potencias? Una serie de potencias es en realidad un polinomio en infinitas variables, ¿no? Ya voy a mostrarles eso que es. Por ejemplo, este polinomio, voy a hacer un polinomio acá. Esto es un polinomio, ¿cierto? Pero esto es un polinomio que tiene grado 2, ¿no? ¿Por qué tiene grado 2? Quiero que me digan por qué tiene grado 2. Porque está al cuadrado. Se eleva al cuadrado. Su máximo exponente es 2. Exacto, su máximo exponente es 2. Muy bien. Pero así como hay de este grado, hay otras funciones. Por ejemplo, otra que puede tener un grado más alto, ¿no? ¿Sí? Esta tiene, por ejemplo, el grado de Q es 3. Resulta que esto que está acá son polinomios que tienen grados finitos. Esto estamos hablando de grados finitos. Pero hay funciones, hay polinomios infinitos, ¿no? Infinitos. ¿Sí? Que son los polinomios infinitos. ¿Qué es un polinomio infinito? Algo de este estilo, ¿no? Un término independiente, un término lineal, un término cuadrático, un término cúbico y no para. Eso es un polinomio. Realmente no es un polinomio, ¿no? Yo lo digo porque yo lo veo como un polinomio que tiene grado infinito, ¿no? Déjenmelo, lo entiendo así como polinomio de grado infinito. ¿Cierto? Y es grado infinito porque nunca para, ¿no? Va a seguir. Pero no sé si ustedes se dan cuenta de la relación que hay ahora sí. Que resulta que esto es en realidad una serie. Más precisamente, una serie de potencias. Ya voy a definir qué es una serie de potencias, pero esto es una serie de potencias, ¿no? ¿Sí? Un polinomio de grado infinito. ¿Ya? Quizás bueno, ¿y qué tiene que ver con todo lo anterior que dije? Realmente uno de los mayores descubrimientos o digamos de los mayores aportes, en mi opinión, en el análisis matemático de la historia, es que se dieron cuenta que las funciones, las funciones que son de clase C infinito o que son analíticas, o sea, que admiten derivadas de todos los órdenes, se pueden representar como series de potencias, o sea, como un polinomio infinito. Realmente hay una representación polinómica infinita o una serie de potencias que me representa la función seno de x. También hay una serie de potencias que me representa a la función exponencial. Y hay una serie de potencias que me representa al coseno y a muchas funciones, a muchísimas funciones. ¿Ya? Entonces, esa es la clave de todo esto, ¿no? Que
si yo me pongo a pensar en todo el universo de todas las funciones matemáticas que admiten derivadas de todos los órdenes, esas funciones son en realidad polinomios infinitos. O sea, que cuando usted estudia la función seno y la función coseno, en realidad son polinomios infinitos, y esto que está acá es también un polinomio infinito. Por supuesto que esto que les estoy mencionando así como tan alegremente tiene una matemática profunda detrás, y hay que, digamos, hay que leer bastante para poder comprender todas estas cosas, pero a grandes rasgos eso es lo que les quiero decir, ¿no? Entonces voy a entrar acá. La verdad es que no sabía cómo hacer esta presentación, porque pues cuando hay falta de prerequisitos es difícil, pero pues estoy haciendo un intento, ¿no? Vamos a ver. Vamos a empezar aquí nuevamente. Voy a retomar con lo que les dije ahorita. ¿Me están viendo las diapositivas? ¿Las están viendo bien? ¿Se ven claras? Sí, 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 señor. señor. Ok, bueno. Entonces, primero vamos a hacer el repaso de series de potencias, ¿no? Nuevamente, retomo una serie de potencias o una serie infinita de esta forma. Se llama una serie de potencias en X, que es a lo que yo le decía a usted, lo que les decía a usted ahorita, que esto es en realidad un polinomio con infinitas variables, donde los coeficientes son estos, ¿no? El coeficiente constante o de grado 0 es a sub 0, el coeficiente lineal o de grado 1 es a sub 1, el coeficiente cuadrático es a sub 2, a sub 3 y así sucesivamente ya. Esto es una serie de potencias en X. En X, ¿por qué? Porque la variable es X, ¿ya? ¿Está bien? Es X, ¿ya? Resulta que por razones un poco técnicas, es posible que una serie de potencias yo necesite desplazarla, ¿no? Digamos, no en cero, una serie en cero, sino en un punto cualquiera. Esto creo que les puede sonar muy raro a ustedes, pero uno puede representar una serie de potencias en otro punto, ¿no? En una traslación, ¿ya? Se puede escribir una serie de este estilo, ¿sí? Esta es una serie de potencias en X menos X sub 0. ¿Hola? Profe, cuando tú te refieres a una traslación, ¿es qué? O sea, cambiar el orden. A ver. Bueno, a ver que simplemente, bueno, está claro lo que es una serie de potencias, ¿cierto? Una serie de potencias es esto, ¿no? Sí, sí, Pero esta serie está centrada en cero, ¿no? Es una serie centrada en cero. Entonces, hay tres nombres, ¿no? Polinomio infinito. Primer nombre. Segundo nombre. Serie de potencias en X. Tercer nombre. Serie de potencias centrada en cero. ¿Listo? Son tres nombres. ¿Sí? sí, señor. Pues el mismo cuento que cuento siempre, ¿no? Mi nombre es André Felipe, a mí me dicen, algunos me dicen Pipe y otros me dicen de otra forma, tengo otro apodo, y entonces cada que me dicen de cualquier forma yo entiendo que se refieren a mí, ¿no? Entonces, por conveniencia matemática, eso se puede llamar de tres formas, ¿no? O polinomio infinito, o serie de potencias en X, o una serie de potencias centrada en cero, ¿no? ¿Listo? Centrada en cero porque, a ver, ¿por qué centrada en cero? Porque Sí, sí, sí. por ejemplo, esto, esperen, a 0 más a 1x, se puede expresar así, ¿no? Usted se preguntará por qué, pero es lo mismo, ¿no? Usted le puede restar 0 y sigue siendo X. x, ¿no? Ah, ok. Pero así como hay esta representación de la serie, uno la puede centrar en otro punto. Ya no en 0, sino en otro punto x sub 0.
Esto realmente está relacionado con lo que se llama el radio de convergencia, pero para efectos prácticos de la tarea, nosotros no nos interesa mucho lo que es el radio de convergencia. De pronto ahora les muestro algo de eso, pero no nos incumbe. Esta es una serie de potencias que está centrada en el punto X sub 0. ¿Sí? Si quieren, entonces, ¿cuál será el otro nombre que recibe esto? Entonces, polinomio infinito centrado en X sub 0. ¿Ya? Polinomio infinito centrado en 0. ¿Listo? Eso es este que está acá. Lo importante es que a nosotros nos van a importar estas representaciones. Para nosotros, para efectos prácticos, solamente vamos a trabajar con estas representaciones. Si quieren, se pueden olvidar de esta cosa porque no la van a necesitar. No es que no sea importante, sino que no se requiere para lo que nosotros necesitamos, ¿no? Esta es la representación de serie de potencias en 0, ¿no? O sea, nos va a interesar esto. Esta, ¿no? Así, ¿no? Centrada en 0. Bueno, resulta que las series tienen 3 categorías, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, series que son convergentes y series que son divergentes. Por ejemplo, esta serie que está acá es divergente para todo X. O sea, para todos los puntos esta serie diverge. Esta serie que está acá converge para todo X. Y esta que está acá es convergente dependiendo de quién sea el X, ¿no? Depende del X. Si el X está entre menos 1 y 1, o sea, si valor absoluto de X es menor que 1, o sea, si cumple esta desigualdad, esta serie que está acá va a ser convergente. Y va a ser divergente para cuando valor absoluto de X sea mayor que 1, o sea, cuando esté por fuera del intervalo menos 1,1. ¿Ya? Entonces, eso puede pasar. ¿Ya? Bueno, nuevamente nos van a importar únicamente las series que son convergentes, las divergentes no nos van a interesar mucho, ¿no? Hay una cuestión técnica, pero creo que no conviene tocarla, porque no nos... Y es que muchas veces uno está interesado en conocer cuál es el radio de convergencia de la serie, ¿no? O en qué intervalo está definida la serie, para qué intervalo la serie converge, ¿no? Hay una forma de uno poder encontrar esto, pero no lo voy a saltar porque creo que no nos incumbe. Aquí lo dejo de todas formas para que ustedes le leen una lectura si quieren a lo que es el radio de convergencia y pueden ver ejemplos y todo. Pero acá está un primer teorema que quiero que ustedes conozcan. Es un teorema, no tienen que memorizarlo ni aprenderlo, ¿no? Sino que es como una curiosidad matemática. Es lo siguiente, dice, teorema, sea f una función continua que admite derivadas de todos los órdenes en este intervalo, ¿cierto? Esto es un intervalo aunque no parezca, ¿no? Esto es una desigualdad con valor absoluto cuyo conjunto de soluciones es un intervalo con un radio de convergencia positivo, ¿cierto? Si la función admite derivadas de todos los órdenes, o sea, si es analítica en ese intervalo, ella se puede representar por medio de una serie de potencias, ¿no? Esta representación en series de potencias que está aquí se conoce la representación de Taylor de la función, ¿ya? Esta es una forma matemática de yo poder expresar una función como una serie de potencias, ¿no? Cualquier función analítica se puede representar como una serie de potencias y ese es el famoso teorema de Taylor. Sin embargo, para poder probar el teorema de Taylor hay que pasar por muchas páginas del libro, ¿no? Antes, para poder entender por qué. Pero yo lo que quiero que ustedes se guarden el día de hoy o que tengan presente en su cabeza intuitivamente, como la intuición de todo esto, es que las funciones que se pueden derivar infinitas veces se pueden representar como una serie de potencias. Por ejemplo, olvide si quiere esta técnica, solamente quiero mostrar que esta sería la forma matemática de representarla, ¿no? Es decir, f de x se puede ver como f en 0 más f' en 0 por x más f2' en 0 sobre 2 factorial por x a la 2. Y en general el coeficiente n va a ser la derivada enésima evaluada en 0, ¿cierto? Sobre n factorial, y esa va a ser la representación en series de potencias de la función como tal, ¿no? ¿Sí?
Aquí hay algunos ejemplos. Nuevamente, usted no necesita saber por qué o de dónde sale esta representación. Bueno, realmente sale de aquí. Lo puede usted verificar si quiere, pero esas son las representaciones en series de potencias que tienen estas funciones. Lo que les decía antes, ¿no? Que las funciones que son continuas y derivables en todo punto y que además admiten derivada de cualquier orden, como lo es la función exponencial, la función seno, la función coseno, yo las puedo representar por medio de una serie de potencias que son estas, que están acá. ¿Ya? Dice, una función que admite un desarrollo en series de potencias de esta forma, en algún entorno de un punto, se dice que es analítica en X sub 0. ¿Ya? Entonces, bueno, en realidad, ¿qué es una función analítica? Que se puede derivar infinitas veces, pero además que también se puede representar como series de potencia, como una serie de potencias, centrada en cero, ¿no? Todas son analíticas y son derivables en cero, ¿no? Todas. ¿Ya? Bueno, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Profe, pues no sé si hacemos un ejemplo de la solución de una serie de potencias. Listo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a, entonces a ir a un ejemplo puntual de un ejemplo puntual de esto, ¿no? Y usted podrá decir, bueno, pero antes de decir, bueno, usted podrá decir, ¿para qué? Perdóname que lo diga así, pero para qué carajos yo quiero una representación infinita de una función como una serie de potencias? ¿Para qué me sirve? ¿No? Entonces, por ejemplo, si usted quiere hacer, por ejemplo, esta integral, volviendo, esta integral, por ejemplo, ¿sí? Esta integral que está acá, esperen así, ¿sí? Esta integral yo no la puedo, digamos, no la puedo resolver por ningún método. O sea, yo quiero que usted vea que esta función, esta integral no se puede hacer por ningún método, ni por sustitución, ni por partes, ni por sustitución trigonométrica, ni por fracciones parciales. Por ningún método elemental se puede trabajar esta integral como tal. ¿Ya? Sin embargo, uno sí tiene una representación de ser, digamos, uno sabe que e a la x se puede representar como una serie de potencias de esta manera, ¿no? La sumatoria de dn igual 0 hasta infinito de 1 sobre n factorial por por x a la n, ¿no? Esta es la representación en series de potencias. O sea, realmente esto es 1 más x más 1 sobre 2 factorial x a la 2 más 1 sobre 3 factorial x a la 3 más 1 sobre 4 factorial x a la 4 y esto sigue, ¿no? Y entonces esta e a la x cuadrado yo la puedo ver como serie de potencias así, ¿no? Como sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 1 sobre n factorial por x a la 2 a la n igual a 1 más x a la 2n más 1 sobre 2 factorial x a la 2, perdón, aquí es x a la 2 más 1 sobre 3 factorial x a la 2 a la 3 y tengo una representación en series de potencias, ¿no? Y debido a que esto es un polinomio, entonces yo puedo encontrar una aproximación de la función, ¿no? En realidad, si yo quiero hacer esta integral, yo puedo ver esto, por ejemplo, de esta manera, como la integral de esta expresión que está acá, esta, ¿cierto? 1 sobre n factorial x a la 2n, ¿sí? Hay una cuestión aquí de convergencia uniforme que yo puedo, pero que no quiero mencionar, pero simplemente es un polinomio
un polinomio en infinitas variables y yo puedo integrar término a término por lo que les digo, la convergencia uniforme. Aquí me faltó el diferencial. ¿Y cuál es la integral de x a la 2n? O sea, esto realmente es la sumatoria de n igual 0 hasta infinito de 1 sobre n factorial por la integral de x a la 2n de x, ¿no? ¿Cuál es la integral de x a la 2n? ¿Cuál es esa integral? Esa integral. Pues es x a la 2n más 1 sobre 2n más 1, ¿cierto? Más c, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me siguen? O sea, es sumarle 1 a este exponente y dividir por ese valor sumado con 1. ¿Ya? ¿Sí está claro esto o no? Sí, profe, sí, señor. Gracias. Entonces, esto que está acá realmente se puede expresar de esta manera, como sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, de 1 sobre n factorial por x a la 2n más 1 sobre 2n más 1. Y ya está. Esa es la respuesta, ¿no? ¿Y esto quién es? Esto es una cierta función. ¿Qué función es? Esta función, que está es una. Entonces, la respuesta de esta integral es una función cuya representación en serie de potencias es esta. ¿Pero quién es? No sé. No sé quién es, pero la puedo representar así. ¿Ya? Y entonces, ¿esto por qué es importante? Porque si yo quiero hacer, por ejemplo, la integral en un intervalo, yo puedo tomar una aproximación porque puedo tomar una parte de esta función. Si yo quiero hacer un estudio sobre esta integral, yo puedo estudiar esta serie, ¿ya? Entonces esa es la razón por la cual es importante tener como esa herramienta de poder pasar a las series, ¿no? Algo muy interesante es que yo voy a poder resolver algunas ecuaciones diferenciales por el método de las series de potencias, ¿no? Eso es lo que voy a tratar de explicarles a ustedes, al menos hacer un ejemplo bien hecho, ¿vale? Para que lo miremos, para que puedan atacar la guía, ¿no? Bueno, voy a tratar de resolver esta ecuación diferencial. Y' más y igual a 0. Vamos a ponerla acá. ¿Cuál es la solución de esta ecuación diferencial? Esto se puede ver así, ¿no? Como de y de x más y igual a 0, ¿no? De y de x igual a menos y. ¿Cómo se puede resolver esta ecuación diferencial? Con lo que usted sabe. ¿Por qué método se puede resolver esta ecuación diferencial? Se puede resolver por el método de separación de variables, ¿no? Pasamos el de y a dividir. Muy bien. ¿Sí? Se puede resolver por el método de... Entonces pasamos este y a dividir y va a quedar así. 1 sobre y. Realmente queda negativo, ¿no? De y igual a de x. Y procedemos a integrar en ambos lados. Integramos en ambos lados. Integramos. Aquí hay un menos. Este menos sale de la integral. Voy a ponerlo acá. Entonces queda. ¿Cuál es la integral de 1 sobre y? Logaritmo natural. Muy bien, logaritmo natural de y, muy bien. Igual a integral de x es x, ¿cierto? Sí, señor. Ya queda así, ¿no? Quedaría así. Bueno, realmente aquí hay una constante de integración que falta, bajo una cierta constante. Sigo acá. Tengo la ecuación menos logaritmo natural de y igual a x más c. Yo puedo tomar exponencial a ambos lados. Exponencial de menos logaritmo natural de y igual a
exponencial de x más c. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto es e a la menos logaritmo natural de y? Nota que este coeficiente yo lo puedo subir aquí como exponente por propiedad de los logaritmos. ¿Sí? Y realmente entonces yo puedo ver esto así, ¿no? Y como esto es la función exponencial y la función logarítmica, son funciones inversas entre sí, esto realmente va a ser y a la menos 1 igual a e a la x más c, ¿no? Y este menos 1 no es la inversa, sino que es 1 sobre x, ¿no? Bueno, ustedes me entienden, esto es 1 sobre y, perdón, igual a e a la x más c, ¿no? Y listo, e a la x más c es e a la x por e a la c, pero esta e a la c es una constante, ¿no? No sé quién es una constante k, no sé, puede tener cualquier nombre, entonces queda 1 sobre y igual a una constante k por e a la x. Puedo pasar el y a multiplicar y esto a dividir, entonces me queda 1 sobre k por x, k por e a la x, igual a y, ¿no? Y entonces, finalmente, y va a ser así, y va a ser igual a 1 sobre k por e a la menos x, ¿no? Y esto realmente se puede ver como una cierta constante, pongámosle a, o una constante, digamos, w, por e a la menos x, y esta es la solución de la ecuación diferencial. ¿Quién es la constante w? No sé quién es, depende de la condición inicial. Si yo a esta ecuación diferencial le agrego una condición inicial, yo puedo determinar con precisión quién es la constante de integración w, pero en este caso simplemente la solución de la ecuación diferencial va a ser la función y, que es w que multiplica a e a la menos x. Ya, esa es la solución de la ecuación. Cualquier constante que multiplique a e a la menos x es la solución de la ecuación diferencial. ¿Listo? ¿Hasta ahí todos me siguen? O sea, esa es la solución, profe. Esa es la solución de la ecuación diferencial, exacto. ¿Qué significa eso? Que cuando yo reemplace esta función, la reemplace esta función en esta ecuación, obtengo 0. ¿Ya? O sea, si yo derivo esta función y le sumo y, me va a dar 0. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué hicimos acá? Hemos resuelto esta ecuación diferencial por separación de variables. Pero lo interesante es que no solamente se puede resolver por separación de variables, sino que lo podemos resolver por medio de series de potencias. Esa es la clave, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que esta ecuación diferencial, que es realmente sencilla, la puedo resolver por el método de la serie de potencias. Es lo que quiero que ustedes vean acá. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es el primer paso para resolver la ecuación diferencial? Lo primero es que yo voy a suponer que la solución de la ecuación se puede representar como una serie de potencias centrada en 0. ¿Listo? Vamos a suponer que la solución de esta ecuación diferencial va a ser una función que es de clase C infinito, o por así decirlo, que se puede representar como un polinomio infinito o como una serie de potencias centrada en 0. ¿Ya? Mire que, haciendo un poquito de trampa con lo que vimos antes, la respuesta me dio la exponencial, ¿no? Me dio una constante w por e a la menos x, que es la exponencial, y esa función es analítica, yo la puedo derivar muchas veces. Yo puedo a la exponencial e a la menos x derivarla y derivarla y derivarla, y siempre va a tener derivada, ¿no? De cualquier orden. Entonces vamos a suponer que el primer paso para resolver esta ecuación diferencial es suponer que la solución se puede representar como una serie. ¿Listo? Una vez se tiene la serie, tomo y como este polinomio. Una serie es un polinomio, entonces escríbalo como un polinomio de infinitas variables. Aquí falta un n, ¿no? Aquí falta un exponente n. Procedo a derivar, tomo esta ecuación, y yo derivo esta ecuación, o sea, derivo a sub 0, la derivada a sub 0 es 0, derivo cada término. ¿Qué es lo que está acá?
y' a sub 1, 2 a sub 2x, 3 a sub 2x a la 2, 4 a sub 4x a la 3 y así, cada término lo derivo, ¿no? Y luego lo que hago es que reemplazo en cada uno de los términos de esta suma que está acá, ¿no? Voy a hacerlo allá en el tablero digital para que lo vean, ¿no? Ya sé que esta es la respuesta, pero voy a mirarla por el otro lado, ¿listo? Entonces, acá, la ecuación diferencial es esta, ¿no? Y' más y igual a 0, ¿no? Entonces, solución. Escribámoslo. Vamos a suponer que la solución, suponemos que la solución se puede representar como una serie de potencias. ¿Listo? Entonces, ¿qué es eso? Este polinomio, a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x a la 2 más a sub 3x a la 3 más punto suspensivo, coloquemos aquí el término enésimo a sub nx a la n y sigue. Listo. Ahora bien, ya tengo la función, entonces hallo la derivada. ¿Cuál es la derivada de esta función? Entonces, para derivar, pues simplemente derivo como yo ya sé. ¿Cuál es la derivada de a sub 0? Alguien que me diga. 0. 0. La derivada de a sub 1 por x. A sub 1. A sub 1, listo, muy bien. La derivada de esta expresión. 2 a sub 2x. 2 a sub 2x, muy bien. La de este. 3 a sub 3x a la 2. 3 a sub 3x a la 2, más. Puntos suspensivos, ¿cuál es esta? N a n x a la n menos 1. A la n menos 1, muy bien, más. Puntos suspensivos. ¿Ya? Esa es la derivada. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? En esta ecuación que está acá, la ecuación 1, pongámosla aquí, ecuación 1. Creámosla aquí, ecuación 1. Voy a reemplazar estos dos polinomios en esta ecuación. Entonces, reemplazamos en 1 y nos va a quedar así. A0 más A1, perdón. Queda así, queda 0 más A1. Bueno, en realidad ese 0 debería quitarlo, ¿no? Porque pues este 0 no importa mucho, así nomás, ¿no? Sería A1 más 2A2X más 3A3X a la 2 más, dejémoslo hasta aquí, me conviene dejarlo hasta aquí. Hasta aquí nomás. Este que está acá es Y'. Listo. Y'. Y le voy a sumar a Y'. ¿Quién le debo sumar? ¿Qué me dice que tengo que sumarle acá? Y, ¿no? Más Y, que es esta que está acá arribita. Entonces va a ser A sub 0 más A1X más A2X a la 2 y sigue, ¿no? ¿Listo? Igual a 0. Qué pena interrumpo. Profe, y uno para la solución puede llegar también hasta el término, por ejemplo, ahí en el caso de A2, A sub 2x a la 2. ¿Cómo así? Bueno, repite la pregunta que no te entendí bien. O sea, para uno dar la solución a los ejercicios de la guía, también puede llegar hasta ese, por ejemplo, ese A sub 2x a la 2. ¿Cuántos términos tiene que tomar uno para la solución? Excelente pregunta. Yo creo que conviene tomar siempre 3 o 4, más o menos. Pero yo aquí pongo 3 porque, bueno, el tablero no me cabe, pero realmente tienen que ser 3 o 4 porque a veces, bueno, si se ve, aquí por ejemplo se ve con estos 3, ¿no? Pero a veces requiere que yo vea más términos, ¿sí? Mejor dicho, la respuesta es que ponga mínimo estos 3, pero le sugiero que coloque 3 o 4 máximo. No ponga más, puede dejarlo así. ¿Listo?
igual a 0. Listo. Ahora bien, esto que está acá es como una especie de ¿qué? Es como una suma de polinomios, ¿cierto? Y aunque parezca extraño, bueno, hay una razón, una justificación matemática detrás. Todo se debe a la convergencia uniforme, a que son funciones analíticas. Yo puedo trabajar estos polinomios infinitos como si fueran polinomios. O sea, yo puedo sumar polinomios. ¿Cómo hace uno para sumar polinomios? Uno suma polinomios término a término, ¿no? O sea, lo que le llama a uno términos semejantes, ¿cierto? Resulta que acá va a pasar lo mismo. Yo puedo sumar términos semejantes. Permítame, lo escribo acá en la próxima página voy a hacerlo un poco más largo acá. A1, 2, A2X más 3, A3, X a la 2 más 4, A4, X a la 3 más. Dejemos estos 4 términos, no más. Este que está acá no perdamos de vista, Y'. Sigue más. Sigue Y, que es A sub 0 más A1X más A2X a la 2, A3X a la 3, hasta ahí nomás, ¿listo? Igual a 0. Este es Y igual a 0, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a sumar términos semejantes. ¿Quién me dice cómo puedo sumar términos semejantes? Entonces ¿quién me dice, a ver aquí, qué significa sumar términos semejantes? Sumar, por ejemplo, 2A sub 2X más el A sub 2X. Ay, no, mentiras, profe. Con este que está acá, ¿no? Sí, con este. Entonces, los términos semejantes, ¿cómo se suman? Se suma este, que es el término independiente, con este que está acá, ¿cierto? Déjenme lo escribo. A0 más A1, ¿cierto? Más, ¿qué sigue? Ahora, la parte lineal, recuerden que esto es un coeficiente, esto es un numerito, ¿no? Realmente la variable y el exponente de la variable es lo que marca la parte. ¿Con cuál se suma? Con el A1X. A2 a la 2. Con el A1X. Ajá, muy bien. Sería entonces 2A2 más A1 por X. Por X. Más. Seguiría, vamos a sumar. Ahora pongámoslo aquí en amarillo. ¿Con cuál? A2X a la 2. Sí, así es. Sería entonces 3A sub 3 más A sub 2 X Por X a la 2. Luego uno más. Usemos este color negro. Con ¿no? Entonces, ¿qué me va a dar? Va a ser 4 A sub 4 más A sub 3 X a la 3 más puntos suspensivos igual a 0. Profe, y ahí no se puede factorizar también por factor común. No conviene, porque aquí lo que queremos hacer es suma de términos semejantes. ¿Ya? Además no hay un factor común, ¿no? Porque la X no multiplica a todos. Realmente esta parte sí, pero no. ¿Sí? O sea, es como, haga de cuenta, sumar polinomios. Lo que usted hace por ahí en octavo, ¿no? En el colegio, que suma de polinomios, grado a grado, ¿no? Pero aquí ves, no va a tener un grado, sino que no va a tener un grado finito, sino un grado infinito, ¿ya? Pero la idea es la misma, así es. ¿Listo? Muy bien. Ahora bien, resulta, esto es justamente lo que está acá. Esto que está escrito acá es justamente lo que está acá abajito, ¿no? Esto.
Solamente que acá se hace creo que más pasos, ¿no? Mire, es a sub 1 más a sub 0, 2 a sub 2 más a sub 1, 3 a sub 3 más a sub 2, 4 a sub 4 más a sub 3, n a sub n más a sub n menos 1, x a la n menos 1, y sigue. Aquí hicieron más pasos, pero es en esencia eso. Aunque es suficiente poner estos 4 primeros términos, ¿no? Seguimos. Ahora, hay una cuestión. Resulta que un polinomio es cero si y solo si sus coeficientes son todos cero, ¿no? Eso es un paréntesis que hay que entender acá todos ustedes. Hay una razón matemática por la cual eso es así, pero quiero que tengan en cuenta esto, ¿no? El polinomio cero, el polinomio nulo es este polinomio, en realidad, se puede ver así. ¿Sí o no? ¿Sí me creen o no me creen? Es decir, el polinomio cero en infinitas variables es el polinomio en el cual todos los coeficientes son cero. ¿Ya? ¿Sí me entienden esto que estoy diciendo o no? Pero eso no cumpliría el tema de sumas de potencia, ¿cierto que no, profe? No, fijémonos simplemente en esta igualdad. Esta igualdad es cierta, ¿sí o no? Es cierta, ¿cierto? Sí, porque va aumentando el exponente. Porque cero está multiplicando, ¿no? ¿Ya? O sea, cada que yo opere por cero, pues me va a dar cero, ¿no? Entonces, estos son puros ceros, ¿no? Entonces, es una forma de yo ver, entonces, la serie de potencias, ¿cuál es la representación en serie de potencias de la función cero? Es lo que quiero decir, la función cero es una función constante que es lineal, ¿no? Que es así, ¿no? Realmente es este eje X, ¿no? El eje X. Esta es la función cero, ¿no? Y igual a 0. La recta y igual a 0 es esta función. Y su representación es esta. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Es así porque es el 0, ¿no? Es trivial. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que esto que está acá, por lo que vimos antes, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 0 más 0x más 0x a la 2 más 0x a la 3 más igual a 0, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que este primer término que está acá tiene que ser 0, este segundo término tiene que ser 0, y este término que está acá es 0, y este que está acá tiene que ser 0. Cada uno de los coeficientes debe ser 0 porque pues es igual al polinomio 0 o a la función 0. ¿Ya? Entonces, eso trae como consecuencia lo siguiente, ¿no? Una serie de ecuaciones que se van a cumplir. Esto trae consigo unas ecuaciones. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Escribámoslas aquí aparte, ¿no? A0 más A1 igual a 0. 2A2 más A1 igual a 0. 3A3 más A2 igual a 0. Y 4A4 más A sub 3 igual a 0. Y van a haber una infinidad de condiciones. Pero cada uno de los coeficientes va a ser 0. Es lo que quiero decir. Mejor dicho, van a haber una cantidad infinita de ecuaciones igualadas a 0. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Eso justamente es lo que está acá. ¿Sí? Entonces, A1 más A sub 0 igual a 0. 2A2 más A1 igual a 0. 3A3 más A2 igual a 0. 4A4 más A3 igual a 0. ¿Ya? Y de esta primera ecuación yo puedo despejar A sub 1. Despejo A sub 1. A sub 1 es igual a ¿quién? A menos A sub 0. Paso este a restar y queda así, ¿no? ¿Listo? Ahora, de la segunda ecuación yo puedo despejar A sub 2. Despejo, me queda que A sub 2 es igual a menos A sub 1 sobre 2. Pasando este a restar y este 2 a dividir. Pero como yo sé que A sub 1 es menos A sub 0, yo reemplazo y me queda esto, ¿no?
Me queda menos por menos más y me queda esto. Ahora acá, en esta ecuación, despejo a sub 3 en función de a sub 2. Me queda esto que está acá. ¿Sí? Y así mismo, ¿no? Y encuentro esta ley de recurrencia, ¿no? Esta especie de recurrencia la encuentro acá, ¿no? Acá lo podemos ver más fácilmente, ¿no? Veámoslo acá para que no nos perdamos. Aquí, de aquí se sigue que A1 es igual a menos A sub 0. ¿Cierto? De aquí se sigue que A2 es igual a menos A sub 1 sobre 2, ¿no? Pero menos A sub 1 es menos A sub 0, entonces sería menos A sub 0 sobre 2 igual a sub 2 sobre A sub 0 sobre 2, ¿no? ¿Listo? Y todas van a tener el 0. Exacto, entonces la clave, este es como el truquito, ¿no? El truquito que descubrieron ellos es que uno puede expresar cualquier término de la sucesión en función del primero. Y esa es la clave de todo, ¿no? Aquí se puede despejar a sub 3, que es ¿quién? Es menos a sub 2 sobre 3, ¿cierto? Pero a sub 2, ¿quién es? A sub 0 sobre 2. A sub 0 sobre 2, entonces sería menos a sub 0 sobre 2 sobre 3, esto lo puedo ver como menos a sub 0 sobre 2 por 3. En realidad es menos a sub 0 sobre 6, ¿no? Pero conviene verlo como 2 por 3. Y un paso más. Espera, yo corro esto por acá. ¿Cómo lo puedo ver? A sub 4 igual a ¿quién? Menos a sub 3 sobre 4. Sobre 4. Pero ya vi que a sub 3 es menos a sub 0 sobre 6, o sea, o sobre este, ¿no? Sería menos a sub 0 sobre, perdón, aquí, sobre 2 por 3, conviene verlo así, 2 por 3, o puede ser 6, pero colóquelo 2 por 3, esto lo puede ver como menos a sub 0, menos por menos nada más, o sea, a sub 0, sobre 2 por 3 por 4, ¿no? Y ya. Entonces, en general, usted ya encuentra como la ley de recurrencia. ¿Cuál es la ley de recurrencia? A ver, vamos a copiarla aquí más sintética. Vimos que a sub 0 es a sub 0, listo. A sub 1 es ¿quién? Es menos a sub 0. A sub 2 es, según lo anterior, a sub 0 sobre 2. A sub 3, ¿quién es? Menos a sub 0 sobre 2 por 3. 2 por 3, muy bien. A sub 4, a sub 0 sobre 2 por 4. Por 4. Siguiendo esta secuencia, ¿quién sería a sub 5? A ver. A sub 0 sobre 2 por 3. Menos a sub 0, menos, ¿no? Okay. Que va alternando más, menos, más, menos, más, menos. Iría 2 por 3 por 4 por 5. Por 5. Uno más. A sub 6, ¿quién será? A sub 0 positivo sobre 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Por 6, muy bien. Y entonces así se da cuenta uno que en general el término enésimo va a ser, pues como va alternando el signo, pues eso va a depender de si n es par o no. O sea, si digamos, va a ser como menos 1 a la n. Menos 1 a la n me da el signo, ¿no? Si n es par, pues me lo vuelve 1, y si n es impar me lo vuelve menos 1, ¿no? Por a sub 0 sobre 2 por 3 por 4 por 5 por N. hasta n. Que en realidad esto se puede ver así, ¿no? Menos 1 a la n
por a sub 0 sobre n factorial. O sea, se puede ver así. Menos 1 a la n sobre n factorial por a sub 0. El factorial ustedes lo conocen, ¿cierto? Factorial es el producto de los primeros n números, ¿no? ¿Sí? Este producto. O sea, n factorial se define como 1 por 2 por 3 por hasta n. Es una forma sintética de verlo, ¿no? Es la multiplicación. ¿Sí? Es así, ¿no? Entonces, lo que les decía es que, teniendo en cuenta esto, entonces a sub n va a ser menos 1 elevado a la n. Esto solamente es para indicar el signo, ¿no? Del primer término sobre n factorial. Esta es la conclusión a la que hemos llegado nosotros, ¿no? Esa es como la fórmula general, ¿sí, profe? Por decirlo así. Listo. Es así, ¿no? Y entonces, ¿esto qué significa? Significa que ya encontré el término enésimo, ¿no? En función del primero. Entonces yo lo que hago es que cada uno de los términos lo reemplazo, o sea, como inicialmente yo supuse que la serie era esta, lo que yo hago es que cada uno de estos a sub i lo reemplazo por la ecuación que tengo, ¿no? Por cada una de estas ecuaciones, ¿no? Entonces, en realidad me va a quedar a sub 0 menos a sub 0x más a sub 0 sobre 2 factorial menos a sub 0 sobre 3 factorial más a sub 0 sobre 4 factorial y así sucesivamente. ¿Sí? Veámoslo acá. Esperen, yo lo copio más chiquito porque necesito el espacio. Voy a copiarlo más pequeñito. Sí. Veámoslo acá. A sub n igual a menos 1 sobre n factorial a sub 0. Listo. Entonces, si mi función y, mi solución es esta, tiene esta forma, a sub 0 más a sub 1 x más a sub 2 x a la 2 más a sub 3 x a la 3 más. Lo que yo hago ahora es expresar este por quién. Este lo dejo quietico. Este como queda, a sub 1 queda aquí en realidad queda menos, ¿no? Porque es más, menos, menos, queda menos a sub 0 sobre 1 x más a sub 2 a sub 0, perdón, sobre 2 factorial, porque eso fue lo que vi yo ahora, esto que está acá, x a la 2 más, menos a sub 0 sobre 3 factorial X a la 3. X a la 3 y sigue así, ¿no? Se da uno cuenta que uno aquí puede sacar aquí sí puedo hacer lo que estaban diciendo ahora, de factorizar. Mire que este es un término, está multiplicando a todos, ¿no? Este es un factor común, aparecen todos. Entonces yo lo puedo factorizar y me queda así, me queda a sub 0, ¿factor de quién? Factor de 1 menos x más x a la 2 sobre 2 factorial menos x a la 3 sobre 3 factorial y sigue, ¿no? Ahora bien, pero resulta, esta fue la respuesta que me dio, ¿no? Hasta ahí queda, no se puede hacer nada más. Pero resulta que yo les había dicho a ustedes, en la diapositiva les había mostrado que la exponencial a la x es en esta representación, ¿no? Sumatoria de n igual 0 hasta infinito de 1 sobre n factorial x a la n, ¿no? O sea, en realidad esto es 1 más x a la 2 sobre 2 factorial
más x a la 3 sobre 3 factorial más puntos suspensivos, ¿no? Entonces yo puedo cambiar esta x, la voy a cambiar por menos x, que sería e a la menos x. Lo que hago simplemente es que en esta ecuación reemplazo el x por menos x, ¿no? Menos x a la n, y esto realmente lo que va a hacer es que me va, por propiedad de exponentes, me va a quedar así, me va a quedar 1 sobre n factorial por menos 1 a la n por x a la n, ¿no? Y si quiero puedo quitar este 1 acá y ponerlo simplemente como menos 1 a la n por x a la n, ¿no? Que es esto que está acá, que es realmente esto, es justamente 1 menos x más x a la 2 sobre 2 factorial menos x a la 3 sobre 3 factorial Más. x a la 4 sobre 4 factorial, y así sigue, ¿no? Y entonces resulta que justamente esto que está acá resulta ser ¿quién? A sub 0 por e a la menos x. Porque esta que está acá es la representación en serie de potencial de esta función. ¿Ya? ¿Sí? Normalmente el ejercicio está hecho o está planeado para que le dé algo conocido, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Y esto que está acá es la representación en series de potencias. Note la respuesta que me está dando. Me está dando y igual a sub 0, x, perdón, e a la menos x. ¿Ya? Esto es, ¿no? Y note que usted se devuelve un poquito lo que vimos ahora. Yo hice, la hice por separación de variables esta, la resolví, mire qué respuesta me dio esta, ¿no? Me dio una constante que multiplica a e a la menos x. Acá me dio una constante que multiplica a e a la menos x. Aquí la etiqueta que le puse fue a sub 0, ¿no? Pero allá le puse w, pero a final de cuentas es una constante, entonces es la misma respuesta, ¿ya? Quiere decir de que nos quedó bien el ejercicio, ¿no? ¿Ya? Entonces, una cosa que uno puede hacer es primero resolver la ecuación diferencial por algún método que uno ya conozca y luego intentar hacerla por series de potencias para ver cómo encuentra la solución. ¿Está claro? Sí, profe, nos toca es como hacer más práctica. Bueno, Profe, y sí, esas profe. diapositivas las puede compartir. claro, o sea, ya se la voy a mandar de hecho al correo institucional, ya, al correo interno del curso, lo voy a hacer ya mismo. Y aquí queda la respuesta, ¿no? Miren, aquí hay más ejemplos, yo dice, aquí tengo más ejemplos. Creería yo que si sigo los aburro. Ya me cansé de hablar, ustedes tienen que estar cansados de escucharme, porque esto es tedioso, es largo. Pueden darle una lectura a estas diapositivas, aquí hay más ejemplos, donde se trabaja la misma estrategia, ¿no? Hay más ejemplos. De hecho, hay uno de orden 2, también se puede hacer con la segunda derivada, pero en esencia esa es la estrategia, ¿no? Pues no es tan complejo, lo que es bien largo. Es Y largo, pues hay pero que no es tan complejo, exacto. Sí. De todas formas, yo estuve viendo ustedes saben pues que para nosotros no es un misterio que en YouTube algunas personas suben tutoriales o videos de problemas de matemáticas, ¿no? ¿Sí? Yo estuve viendo, creo que se llama Mate Fácil el canal. El profesor que hace esos videos los hace muy puntuales y me parece que explica muy bien. Yo creo que les puedo compartir esos videitos, pues esa es la idea del aprendizaje, ¿no? Es decir, el aprendizaje basado en ejemplos. Les puedo mandar esos videitos también para que los tengan. No sé, se los puedo compartir. Sí, profe, por favor. En el foro, a mis estudiantes les comparto yo los videos para que se puedan guiar. Y también a mis colegas, a los otros tutores les paso los videos para que se los compartan a ustedes, ¿listo? ¿Vale? Ok, profe. Sí, Igual- los puede colocar en el foro general del curso, que ahí los ven todos. Listo, bueno. Foro general del curso. Bueno, sí. Aunque ahí normalmente yo comparto son estas web conferencias, ¿no? Pero
Pero bueno, sí, sí se puede de pronto. Les puedo mandar el enlace por un correo electrónico a todos, ¿no? Pero vamos a ver qué Profe, al correo institucional. en el correo interno del curso. Lo que pasa es que el correo, yo tengo un problema con el correo institucional, que no sé si se me permite enviar un mensaje de forma masiva, porque como son tantos alumnos, no sé si puedo enviar tantos correos. Por el correo interno del curso sí lo puedo hacer. O sea, cuando usted entra a la plataforma, hay un correíto interno, ahí le aparece una bandejita, en la bandejita de entrada, ahí le aparece el mensaje. ¿Ya? Listo. No sé, ¿tienen preguntas, algún comentario que quieran hacer? Profe, una pregunta. Cuando digamos es de no prima, sino la segunda derivada, ¿sí? Ajá, cuando Y está aparece la segunda. acompañada de una X, ¿se hace igual? Es igual, solo que se multiplica por X. Mire, por ejemplo, acá, a ver, acá tiene ahí un ejemplo. Lo que pasa es que sería muy tedioso seguir haciendo la clase. De hecho, una web conferencia que dure 2 horas, que esta web ya lleva como 1 hora y 40, ya es una web muy larga, ¿no? Pero uno puede proceder igual, ¿no? Mira, por ejemplo, acá, tengo este ejemplito, tengo esta ecuación diferencial, represento Y como una serie de potencias centrada en cero, derivo 2 veces, o sea, derivo y obtengo esta expresión que está acá, derivo 2 veces y obtengo esto que está acá, y ya lo que toca es reemplazar en la ecuación y empezar a jugar con los coeficientes y a encontrar estas relaciones de recurrencia, ¿no? Siempre es la misma estrategia, ¿no? Tomo la función, la derivo una vez, que se requiere 2 veces, derivo 2 veces, las reemplazo, parece algo largo aquí, parece como extraño, pero es así de simple, ¿no? Es sino reemplazar, igualo coeficientes a 0. A partir de estas ecuaciones saco una ley de recurrencia que normalmente se ve, haciéndolo con 5 términos, le aparece algo así, y entonces pues esta que está acá la serie de potencias de la función coseno y esta que está acá la serie de potencias de la función seno. En Profe, operaciones, disculpa, ahí cómo se hace, me perdí en ese último paso, donde es la serie de recurrencia de coseno y seno. es que son Para conocidas. identificar. Son conocidas, aquí están, ¿no? Aquí están. Aquí se las dan. Esta, seno y coseno. Ok. Pero digo que son conocidas es porque se supone que uno ya ha estudiado series de potencias, ¿no? Es que eso es lo malo, ¿no? Eso es lo malo de la matemática, ¿no? Que a veces uno tiene que conocer algo y se supone que uno ya lo conoce, pero si no lo conoce, entonces, ¿cómo hace, no? Pero en realidad sí se sabe. Hay estas tres. Aprendan en estas tres creo que son suficientes. Aprendan en estas tres. Y la de 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 más X. Estas tres creo que son suficientes para la tarea, creo estas. Y trate de... En caso de que usted no pueda encontrar la relación de recurrencia, o sea, digamos, por ejemplo, otro consejo que les doy es este, ¿no? Si usted no sabe este paso de aquí a acá, usted no lo identifica, este paso de aquí a acá no lo identifica, usted puede dejar la respuesta indicada acá. En el caso de mis alumnos, si usted lo deja hasta acá, lo deja así, aquí, para mí ya está bien aquí. ¿Sí? Listo, profe. No tiene que, lo ideal es para que usted compruebe que le quedó bueno, que escriba la representación de esa serie, pero lo puede dejar ahí ya indicado y ahí ya queda bien para mis estudiantes. ¿Sí? Esa es la clave de todo esto. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas, voy a detener la grabación. Profe, hay asistencia. No tengo aquí el